Bien, en este video vamos a resolver el ejercicio de termodinámica y equilibrio químico, ¿sí? Que es de la pregunta número 5. Lo que tenemos que averiguar en este punto es cuál es el camino más favorable para formar el trióxido de azufre, ¿sí? Para obtener este acá, trióxido de azufre. Tenemos estas dos vías, la vía A y la vía B, para compararlos y después ver también cómo la temperatura y la presión van a afectar a este equilibrio, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Acá está un poquito la teoría para que la leas, ¿sí? En qué se basa esto, este experimento, por así decirlo. Vamos a dividirlo otra vez, igual que el video anterior, en varios puntos, en varias partes, por así decirlo. Primero, em, tenemos que saber cuáles son estos dos posibles caminos, ¿sí? Analizarlos primero a ellos. En el enunciado nos da el camino A y en el camino B, los dos para obtener el mismo producto, ¿sí? El trióxido de azufre, los dos en estado gaseoso. En el camino A partimos de azufre sólido, por eso la S acá, azufre sólido, más oxígeno, ¿sí? Y como resultado trióxido de azufre. Listo, un solo paso, sencillito, ¿sí? En el camino B, primero ya tenemos el dióxido de azufre, ¿sí? Dióxido de azufre, no partimos de azufre sólido, sino que ya tenemos dióxido de azufre. A ese se le agrega un poco, que sería media molécula de oxígeno, para completar y transformarlo en trióxido de azufre, ¿sí? Acá lo que hacemos es oxidar al dióxido de azufre, agregarle un poquito más de oxígeno y queda trióxido de azufre, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál de los dos es el camino que realmente ocurre tanto en la naturaleza como a nivel industrial? Eso es lo que vamos a ver. En un segundo paso podríamos analizar por qué un camino sería más favorable que el otro. ¿Por qué es así? Y acá va la primera idea importante. Y las vamos a explicar con un ejemplo por ahí de nuestra vida cotidiana, digamos. Que algo sea posible en el papel no significa que sea el camino que realmente se toma, ¿sí? Que esa opción digamos, sea lo ideal, no quiere decir que sea lo mejor tomarlo, ¿sí? Por ahí está escrito así, decimos, acá se ve muy bien sobre el papel, pero después a la hora de llevarlo a cabo, decir, como que no, hay algo que no me convence. Bueno, imagínate que vos querés ir a la casa de una amiga, ¿sí? Que vive del otro lado de una montaña. Y en el mapa te dice que la línea recta o la línea más corta es cruzar por la montaña, como si fuera una línea recta, así escalando esa montaña. Técnicamente se puede, ¿sí? Pero en la vida real nadie hace eso. Es carísimo en cuanto a esfuerzo, es muy peligroso, es muy lento, ¿sí? Lo que la gente realmente hace es tomar el camino asfaltado que rodea la montaña, aunque sea un poco más largo en el mapa, porque es mucho más rápido, es mucho más fácil, mucho más barato en cuanto a un esfuerzo físico hablamos. Con el azufre acá pasa exactamente lo mismo. El camino A, el azufre más oxígeno y nos da trióxido de azufre, ¿sí? Es un camino directo, sería como escalar la montaña. En el papel parece un camino válido, ¿sí? Pero en la realidad necesita muchísima más energía de arranque para que ocurra. Así que prácticamente no sucede así, ¿sí? Esto no sucede de esta manera. El camino A no se toma. En el camino B, sin embargo, ya tenemos dióxido de azufre, partimos ya de dióxido de azufre, simplemente se agrega un poco más de oxígeno y obtenemos el trióxido de azufre. Este sería el camino asfaltado, por así decirlo. Primero, el azufre se quema más fácil y rápido, formando dióxido de azufre. Esto sí ocurre solo, sin ningún problema, ¿sí? Y recién después, con ayuda de un catalizador, ese dióxido de azufre
se termina de oxidar hasta obtener el trióxido de azufre, ¿sí? Hasta obtener el trióxido de azufre. Por eso, en la industria, en lo que se llama proceso de contacto se le conoce a esto, ¿sí? Usado para fabricar el ácido sulfúrico, siempre se sigue el camino B. Primero se hace el dióxido de azufre y después se lo convierte en trióxido de azufre. El camino B es el, termodinámicamente hablando, ¿sí? El más favorable y el que realmente siempre se usa. Ahora que ya sabemos bien qué camino vamos a usar, qué caminos se usan en realidad, que sería la vía B, tenemos que ver cómo afecta la temperatura a este equilibrio, que es también algo que nos pide en este ejercicio. Entonces nos enfocamos solo en el camino B, el camino A ya no lo analizamos. El dióxido de azufre más un poco de oxígeno, ¿sí? Nos da el trióxido de azufre, que vemos acá la reacción B. ¿Sí? Esta flechita acá que vemos que como que va hacia un lado, pero también vuelve, significa que es un equilibrio, que hay un equilibrio en esta reacción. La reacción puede ir tanto hacia adelante formando el trióxido de azufre o hacia atrás rompiendo este trióxido de azufre y volviendo a dióxido de azufre más oxígeno. ¿Sí? Hay un balance entre estas dos. Quiere decir que es una reacción es reversible, que va hacia adelante o puede volver hacia atrás. El dato clave es que esta reacción, cuando va para adelante, es decir, a la derecha, forma el trióxido de azufre, libera calor. Es una reacción exotérmica. Pensemos el calor como si fuera un producto más, ¿sí? Como si fuera un subproducto acá, más calor, por ejemplo. Analicemos así, como si fuera un producto más de la reacción. Casi como si el calor fuera uno de los ingredientes que sale al final, ¿sí? Si fuera acá más calor. Ahora, imagínate una balanza con dos platillos. De un lado están los reactivos, el dióxido de azufre más el oxígeno, y el otro lado el trióxido de azufre más el calor que se liberó. Si nosotros desde afuera le agregamos calor extra al sistema, es decir, subimos la temperatura, es como si le pusiéramos más peso extra al platillo donde ya estaba el calor, ¿sí? Ese platillo se hunde más y la balanza se compensa empujando la reacción hacia el otro lado, es decir, hacia los reactivos, hacia esta parte, hacia la izquierda. Esto es, en otras palabras, lo que plantea el principio que se llama principio de Le Chatelier, ¿sí? Que está en la teoría. ¿Sí? Hay una teoría, buscas, ¿sí? Y está acá. El principio de Le Chatelier lo menciono acá, lo menciono en varias partes del video. Es importante este principio que lo entiendas. Entonces, si perturbas un equilibrio agregando más de algo que ya está de un lado, el sistema reacciona empujando hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque el sistema lo que intenta hacer es compensar eso que vos estás agregando. Entonces, si subimos la temperatura, el equilibrio se corre hacia atrás y se forma menos trióxido